Bienvenidos a Entre las Páginas del Tiempo, el podcast del Club de Lectura Velum Omnium, donde exploramos los grandes textos que han moldeado la historia y la forma en que entendemos el mundo. Hoy nos adentraremos en un clásico milenario, El arte de la guerra, atribuido a Sun Tzu, un tratado que ha trascendido el ámbito militar para convertirse en una fuente de sabiduría estratégica en los más diversos contextos, desde la política hasta los negocios. Para comprender mejor la obra, su contexto y su autor, tenemos el honor de contar con la historiadora china Chen Xiyuan, especialista en historia de China antigua, quien nos hablará del entorno en que se escribió este texto y su influencia a lo largo de los siglos. Después, escucharemos a Xavi, miembro activo de nuestro club y quien propuso esta lectura, para conocer su visión personal del libro y cómo lo ha impactado. Además, está con nosotros Manuel Masama, quien compartirá con todos nosotros también sus impresiones de la lectura del libro. Así que abróchense los cinturones, o mejor dicho, afiancen sus posiciones, porque comenzamos nuestro viaje entre las páginas del tiempo. Chen Xiyuan, bienvenida al programa. Es un honor tenerte con nosotros. Gracias, Carlos. Es un placer compartir este espacio con vosotros. Mi nombre es Xiyuan. Estudié historia en China y ahora estoy estudiando educación en Barcelona. Para comenzar, ¿quién fue Sun Tzu y en qué contexto se escribió El arte de la guerra? Sun Tzu, también conocido como Sun Wu, fue una estratega militar y filósofo chino que vivió aproximadamente entre los siglos 6 y 5 a.C. Durante el periodo conocido como la primavera y otoño, esta fue una época de intensas guerras entre estados feudales, donde el poder del emperador Zhou se había debilitado y los señores de la guerra luchaban constantemente por territorio e influencia. En un tiempo de caos políticos, pero también de gran favorecimiento intelectual. La época de los 100 escuelas de pensamiento, donde filósofos como Confucio y Lao Tzu también desarrollaban sus ideas. Su nombre real, Sun Wu, es interesante porque revela la esencia de su filosofía. El carácter Wu de su nombre tradicionalmente se asocian con la guerra y las armas. En la parte superior, Ge representa una arma antigua y en la parte genialidad Wu no significa glorificar la violencia, sino exactamente lo contrario. Significa detener las armas, parar la guerra. Esta interpretación de carácter Wu está perfectamente alineada con su pensamiento central, Zhi Ge Wei Wu, en chino. La verdadera fuerza militar consiste en detener la guerra. Por eso su filosofía fundamental es 不战而屈人之兵, es decir, la suprema excelencia consiste en someter a enemigos sin luchar. Su nombre mismo refleja que el verdadero guerrero es quien puede ganar sin pelear, quien detiene el conflicto antes de que comience. El arte de la guerra fue escrito como un tratado para los líderes militares de su tiempo, pero con una profundidad filosófica que lo distingue de otros textos similares. No se trata solo de tácticas de batalla, sino de cómo vencer, de luchar, de cómo entender la naturaleza humana, aprovechar el terreno y sobre todo usar la inteligencia por encima de la fuerza bruta. El hombre Wu escabuza perfectamente esta paradoja, ser invencible precisamente porque uno sabe cuándo no luchar. Esto es sobre el autor. Muy bien, sí, Joan, gracias. ¿Qué nos puedes decir sobre la influencia de este libro del Sun Tzu, Ping Fa, o el arte de la guerra de Sun Tzu, en la cultura china? Vale.
Pero antes de compartir sobre la influencia mortela, me gustaría hacer una pregunta a vosotros. Si tuvieran que escribir, o sea, describir el arte de la guerra de Sun Tzu con una sola palabra, ¿cuál palabra utilizáis? Yo utilizaría estrategia. Estrategia. Xavi, ¿tú? Y Yo camaleón. Camaleón. Camarillo. Camaleón, porque si hay que convertirse en rojo, se convierte en rojo. Si hay que convertirse en verde, se convierte en verde. Hay que saber cuándo hay que cazar la mosca y cuándo quedarse quieto. Ujú. ¿Y tú, Manuel, en qué palabra definirías tú el arte de la guerra de Sun Tzu? Para mí ha sido sorpresa. 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 Definir el libro sorpresa. Sí, porque, bueno, ya lo comentaremos un poco más adelante, ¿no? Pero pensaba que era una guía un poco más táctica o de estrategia y me encanta el concepto de la victoria perfecta es vencer sin combatir. Me ha sorprendido, realmente, sorpresa, sí. Muy bien. Chen Xiyuan. Xiyuan, entonces dinos tú cuál es la palabra que tú identificas más con esta obra. Bueno, para mí yo elegiría la palabra sui, agua. Y voy a explicar un poco sobre las razones. Sun Tzu escribió las fuerzas militares son como el agua que se adaptan a terreno para determinar su curso. Esta metáfora de agua se ha convertido en la sabiduría de agua, el núcleo de la aplicación moderna de sus enseñanzas. Porque, por ejemplo, en estrategia diplomática, China aplica. En chino se dice 不战而屈人之兵, en español se dice como vencer sin luchar, a través de iniciativas como la Franja y la Ruta que representan un camino de desarrollo pacífico, creando comunidades de destino compartido, como el agua que beneficia sin competir. Y en el ámbito empresarial, veamos esta sabiduría de agua en empresas como CATL. No sé si vosotros conocen. También tiene otro nombre que se llama Linde Shidai. Es una empresa que fabrica las baterías de coches electrónicos. Sí. Han aplicado una estrategia de adaptarse según las tendencias de mercado siguiendo el flujo de la nueva energía y las tecnologías verdes. Su disposición estratégica evita la competencia frontal y busca segmentos donde puedan dominar, como el agua que encuentra su camino. De hecho, actualmente CATL está colaborando en España, estableciendo una gran fábrica en Zaragoza, demostrando cómo se adaptan los mercados locales europeos siguiendo estos principios estratégicos. Y por último, en gobernanza nacional, China implementa Indi-Ziyi, es decir, políticas que se adaptan localmente, exactamente como el agua que toma la forma de el recipiente de la corriente. El concepto de un país, dos sistemas en China refleja perfectamente esta fluidez de agua, mantiene su esencia unitaria mientras se adapta a diferentes contextos sin resistencia. En defensa militar también aplica 先为不败，以待敌之可败。Es decir, primero ser invencible, luego esperar la oportunidad como el agua que parece suave, pero puede erosionar la roca más dura con paciencia. La estrategia de defensa activa y el concepto de guerra informatizada siguen el principio de agua, ser invisible pero omnipresente, fluir alrededor de los obstáculos en lugar de enfrentarlos directamente. Esta sabiduría representa 2500 años de orientación estratégica que continúa fluyendo en la China moderna, desde las salas de juntas hasta los centros de gestión geopolítica, adaptándose a cada época mientras
mantiene su esencia transformadora. Muchas gracias. Esta es mi presentación. Sí. Muchas gracias, Muy sí, bien. sí. Gracias por tu presentación. Ha sido magnífica. Muy bien. Sí. Ahora damos paso a Xavi, quien propuso la lectura de este libro para el club. Xavi, cuéntanos, ¿qué te llevó a elegir El arte de la guerra? Bueno, la verdad es que era un libro que había dado vueltas por mis manos varias veces y, bueno, me pareció un libro interesante solo por el nombre, El arte de la guerra, ver un poco cómo diferentes culturas afrontaban esta afición que tenemos, que es los wargames, ¿no? Y la verdad es que el libro, pues cuando empecé me sorprendió. Es decir, lo propuse como una alternativa y realmente me ha parecido un libro súper interesante. Como ha dicho Hugh Yuan, casi hay que decir un Be Water My Friend, ¿no? Que ya nos ha explicado claramente cómo es el libro, ¿no? Es como el agua, ¿no? Que hay que saber moverse, hay que saber trazar el recorrido, ¿no? Pero lo que parece más sorprendente es que es un libro que tiene en los mismos años casi que, bueno, quizá un poco menos, pero que las pirámides, ¿no? De Egipto. Es un libro que se hace 2500 años. Fue, como ha comentado Yuan, durante la época de los reinos combatientes. O sea, esto es un montón de reinos. China no era como es ahora, como tenemos nosotros el concepto de China, sino que era un montón de reinos que estaban peleando constantemente entre sí. Y entonces lo que se trata de que había constantes peleas y batallas entre los diferentes reinos, ¿no? Era exactamente como un verdadero Battle Royale medieval sin fin, ¿no? Y entonces, en este contexto, Sun Tzu no era un filósofo como tenemos en la mente los filósofos griegos, ¿no? Un filósofo de triclinio, de sillón, ¿no? Era un general de verdad. Que sirvió, como ha dicho Ziyuan, en el reino de Wu. La leyenda incluso dice que el rey lo puso a prueba pidiendo que entrenara a sus dos concubinas como soldados. Y la historia esa es brutal, ¿no? Porque según cuentan, Sun Tzu eligió a dos de las favoritas del rey para hacer la lucha y cuando no obedecieron las órdenes durante el entrenamiento, las ejecutó. Y ahí, delante del rey, ¿no? Y entonces el rey se quedó helado y Sun Tzu le dijo, a ver, si quieres un ejército de verdad, estas son las reglas. Y funcionó, ¿no? Los demás concubinas empezaron a obedecer al pie de la letra. Que esto es un tema que se expone en el libro, ¿no? El hecho de que tienes que tener una cierta disciplina, pues si no tienes disciplina nadie te va a seguir, ¿no? Esta historia puede ser una leyenda, pero ilustra perfectamente la mentalidad que se expresa en el libro y que la estrategia no solo requiere estrategia, sino una disciplina absoluta y a veces tomar decisiones difíciles, ¿no? Que no son fáciles, ¿no? Y esto deriva algo importante, ¿no? Que este libro no se escribe en un vacío cultural. Yuan nos lo ha explicado, ¿no? Se aparece en una China donde está Confucio, donde está Lao Tzu, en las periodos de pensamiento, ¿no? Es como en una olla en la que hay muchas grandes situaciones y entonces en ese contexto Sun Tzu aporta algo único, una filosofía práctica a la estrategia. No se queda en abstracciones, no es un tema que se queda en la pura entelequia, sino que da consejos concretos a situaciones reales del conflicto, ¿no? Y una cosa que me parece fascinante es que mientras que los otros pensadores de la época se centraban en cómo debería ser ese mundo ideal, Sun Tzu baja a la tierra, se centra en cómo navegar en el mundo tal como lo ve, en cada situación establecer una pauta en cada situación en la que se puede llegar a encontrar, ¿no? Y ahí hay un vínculo tan grande con nuestra afición, en este caso con los wargames, que cuando lo estás leyendo te das cuenta de, pues incluso errores que has cometido, ¿no? Cuando sales de una situación en la que es fácil salir, pero es difícil entrar, igual te estás equivocando, ¿no? Pues esas situaciones, ¿no? En las que los wargames se pasan, ¿no? Pero bueno, vamos al grano. El arte de la guerra se estructura en 13 capítulos relativamente cortos, es muy fácil de leer, no es un tocho como Guerra y Paz, sino es un manual compacto, fácil de leer. Vamos, yo casi lo podría catalogar siendo una
mala catalogación como uno de los primeros libros de autoayuda. La autoayuda al general, el precursor casi sería el precursor de Quién se ha llevado mi queso, ¿no? Porque lo que está claro es que cada capítulo trata un aspecto específico de cada estrategia, desde la planificación inicial hasta el uso de espías, porque Sun Tzu lo que sí que tenía es que parece escribir muy sistemáticamente. Se empieza con hacer planes, que son donde se encuentra una de las frases más famosas, ¿no? Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Yo cuando estaba leyendo el libro, como ya he comentado en otros capítulos, también estoy leyendo muchos temas de Roma y situaciones en las que pues algunos de los libros de Postelli yo leo y que no sé si serán ciertas todas las historias que explican, porque al final es una novela narrada, ¿no? para vincular al lector, pero muchas de las grandes batallas se basan en el engaño, ¿no? Un poco maquiavélico, pero real, ¿no? El hecho de que acabas llevando al enemigo al sitio que tú quieres, ¿no? Hay que entenderlo en un contexto que no habla de mentir por mentir, sino que la información en un conflicto es poder. Esto lo hablábamos en el último capítulo en el tema de Barbarossa, ¿no? En la información, en la capacidad de tener más información que el otro, y el cómo gestionas la información te hacías mucho más poderoso. Y si tu enemigo sabe exactamente lo que vas a hacer, estás perdido. Es una especie de póker. Nos explica cómo las partidas de póker no jugar con las cartas boca arriba. La clave está en hacer que tu oponente tome decisiones basadas en información incompleta e incorrecta. Después viene el capítulo Hacer la guerra, ¿no? Donde Sun Tzu prepara algo revolucionario para su época, que es que la guerra es carísima. La logística, que hay que ganar rápido, nada de batallas épicas de años, porque la logística, los costes de la guerra, introduce los costes que significa para un gobernante todo, y esto es súper novedoso. O sea, empieza el concepto de la mejor victoria es vencer sin luchar, y que lo establece en el capítulo Atacar por estratagemas, que esto es clave. Para Sun Tzu, la guerra ideal es la que no se llega a pelear porque has superado a tu enemigo de estrategia, ¿no? Es una especie de jugar al ajedrez, y tu oponente se rinde porque ve que no puede hacer otra cosa, ¿no? Y luego desarrolla conceptos súper modernos, ¿no? Que todos pensamos que la Blitzkrieg era lo más novedoso. No dice la importancia del terreno, la velocidad, la adaptabilidad. Por eso yo he explicado el tema de cuando me ha preguntado Juan sobre qué me parece una palabra, he puesto ahí ya no me sé la palabra. Camaleón has dicho. Un camaleón. Claro, sí, un camaleón, porque se adapta, un camaleón se adapta a cada situación, ¿no? Sobre la forma habla de cómo es el agua, de cómo toma la forma del recipiente, que es que esto Yuan lo ha explicado súper bien, ¿no? Y la metáfora del agua es genial, el agua es blanda, pero puede lesionar, bueno, todo este tipo de cosas que ya nos ha explicado Yuan. Y no se puede olvidar la frase tan famosa: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado en 100 batallas, porque sabes dónde van a salir, ¿no? El autoconocimiento, el análisis del oponente. Es que estamos hablando de cosas que parecen muy modernas, que parece que estamos hablando de la actualidad, ¿no? El autoconocimiento. Y claro, es que eso me fascina. Es como combina el pragmatismo con la filosofía. Por un lado te dice cosas muy prácticas, como usa espías, y en otras cómo controlar las líneas de suministro, ¿no? Pero a la vez está hablando constantemente de adaptación, de timing, de intuición. Hay toda una dimensión psicológica que habla súper bien, y introduce también el tema de la moral de las tropas, de la motivación a la gente, de entender las emociones y las reacciones humanas, porque al final esto lo hacen humanos. Quizá en las nuevas guerras, las nuevas batallas que son hechas por drones, pues a lo mejor esto no pasa, ¿no? Pero hasta ahora esto que estamos haciendo, estamos hablando de reacciones humanas a situaciones que se tienen que sobrellevar, ¿no? Y algo que me parece súper avanzado para su idea, para su época, es la idea de que cada situación es única, que no hay recetas únicas, no hay recetas mágicas. No, es que tienes que hacer esto con esta situación. Pues no, porque es que cada situación es diferente. Hay principios, y lo que se plantea son los principios que hay que adaptarse en el contexto, ¿no?
Y bueno, ahora vamos a hablar, yo qué sé, las repercusiones que ha tenido este libro. Este libro es que sigue siendo relevante. Sigue siendo relevante porque funciona, porque sigue funcionando, porque es que yo lo estaba leyendo, y no sé si os ha pasado a vosotros también, pero es que estaba leyendo y estaba situándome en muchas situaciones que he tenido en Wargames, o en la vida, o bueno, en las situaciones en que decía, pues es que esto es obvio, por eso hablo de que es un libro casi de autoayuda, ¿no? Aunque es un error, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que este libro se ha utilizado en la Guerra Fría. Lo practicaron los americanos, lo practicaron los rusos. Es irónico, pero un texto chino está siendo estudiado por las dos superpotencias que competían con China por ser los hegemónicos, ¿no? Y en los años 80 y 90 todas las empresas de los másters, los MBAs, utilizan el arte de la guerra, pues eso, de una manera de una manera un poco a veces retorcida, pero porque los negocios lo utilizan como machacar al adversario, y ese machacar al adversario pues sin atacarle, ¿no? Pero eso para mí es un error, es malinterpretar totalmente a Sun Tzu. Porque Sun Tzu habla de evitar la confrontación directa, que siempre que sea posible. Su ideal no es destruir, sino hacerlo irrelevante. Pero a la vez, esta filosofía que subyace en todo el libro, lo vemos en los deportes, la política, la negociación, las relaciones personales. Bueno, es que casi es un poco como en Tinder, ¿no? Conoce tu mercado de citas y te conocerás a ti mismo. Porque en realidad ese no es un mal consejo. Es decir, conócete para poder saber lo que quieres, ¿no? Lo que me parece fascinante es que como diversas culturas han interpretado este texto. Los japoneses desarrollaron Bushido parcialmente basándose en el Sun Tzu, y los americanos lo utilizan más como en la vertiente más empresarial. De hecho, un libro que tiene 2500 años y cada época sigue sacando algo diferente, quiere decir que estamos ante un verdadero libro fantástico. Y la verdad es que me siento súper orgulloso, no sé si decir, o la verdad, súper alegre de haber planteado este libro, porque a mí, como decía Masama, como decía Manu, es que ha sido una lectura muy rápida, súper rápida, ¿no? Y hoy en día podemos citar que Silicon Valley está utilizando el arte de la guerra, porque las startups no pueden enfrentarse a Google o a Facebook directamente, y lo utilizan porque lo que buscan es sus debilidades. No puedes enfrentarte directamente a uno de los grandes. Es como un gran ejército en el cual tú entras por un lateral, intentas el David contra Goliat, ¿no? No intentes ser más fuerte, sino intentas ser más inteligente. Y bueno, hay un punto más profundo. Sun Tzu escribía para un mundo donde la violencia era normal y aceptada. Aplicar eso literalmente a contextos empresariales pues son un poco problemático, ¿no? Y bueno, no sé, a veces da un poco de grima a ver cómo se utiliza para manipular a la gente, porque eso también la modernidad lo tiene, ¿no? Por eso es importante leer el original, no solo las interpretaciones. Sun Tzu no era un manipulador psicópata, no era un Maquiavelo, sino era un estratega que lo que quería era minimizar el sufrimiento ganando eficientemente, ¿no? Pues después de esto, yo os preguntaría a vosotros cuál es vuestro veredicto sobre el de la guerra, porque seguro que lo habéis leído, ¿no? Primero, sí. Que creo que es un libro que todo el mundo debería leer, ¿no? Pero ¿qué os parece a vosotros? Manuel, ¿hablas tú primero? Sí, perfecto, sí. Adelante. Pues mira, Xavi, pues a mí sí me ha gustado, y como he comentado al principio, me ha sorprendido porque yo pensaba que era un texto tan antiguo, sería árido, ¿sabes? Y no, es súper moderno, súper fácil de leer, y lo que me ha sorprendido también es que muchos de los conceptos que expone pues son obvios, ciertos, ¿verdad? Y después uno piensa lo difícil que es llevarlo a la práctica. Y también sorprende eso, que un libro que se basa en el arte de la guerra, pues
el éxito absoluto del arte de la guerra es intentar que no haya batalla, que no haya guerra, propiamente dicha. Está bastante bien, me ha gustado mucho. Como comentas también, es verdad, yo he ido leyendo el libro y me han surgido muchísimas ideas de partidas que hemos tenido nosotros en nuestro ámbito de Wargame. Y lo que comentabas, ¿no? El conócete a ti mismo. Si conoces al enemigo, claro, es que tienes que conocer con el contrincante que te enfrentas, con el ejército que te enfrentas, ¿no? Y eso te da muchísimas ventajas. Es una cosa que me ha gustado mucho. Seguro que si Sun Tzu hubiera sido anglosajón, lo tendríamos constantemente bombardeando y tendríamos 18 series de Netflix, seguramente. Seguro. Bueno, el arte de la guerra, como decía, es verdad que ha influido en muchísimas figuras históricas. Es decir, hay historias tradicionales que afirman que Qin Shi Huang, que fue el primer emperador de China, pues consideraba el libro de un valor incalculable ya a finales del periodo de los reinos combatientes al que él precisamente le puso fin. Después, como bien ha dicho Xavi, el arte de la guerra se introdujo en Japón hacia el 760 después de Cristo y se hizo muy popular entre los militares japoneses, ¿vale? Después, bueno, ya en épocas más modernas, el líder comunista chino Mao Zedong atribuyó su victoria sobre el Kuomintang en el 49 en parte a este libro. Y además, el tratado influyó después profundamente en los escritos de Mao sobre la guerra de guerrillas. Estas ideas después calaron en insurgencias comunistas por todo el mundo. Y concretamente en la guerra de Vietnam, el general Nguyen Giap, el cerebro militar detrás de las victorias sobre las fuerzas francesas y norteamericanas, pues se sabe que fue un apasionado estudiante y practicante de las ideas del Sun Tzu. Después, bueno, es verdad que hoy en día en el Departamento del Ejército de los Estados Unidos, pues en su Escuela de Comando y Estado Mayor se ordena que todas las unidades mantengan bibliotecas en sus respectivos cuarteles para la continua educación del personal, en el que se incluyen este libro del arte de la guerra. Y después, bueno, durante la primera guerra del Golfo, la del año 90, los generales estadounidenses Norman Schwarzkopf y Colin Powell practicaron los principios del Sun Tzu sobre el engaño, la velocidad y el ataque a los puntos flacos del enemigo. Y hoy día, pues como también ha comentado Xavi, es cierto que en muchísimas escuelas de negocios en el mundo entero, pues hay una parte en la que se enseñan los principios del Sun Tzu. Pero yo creo que es porque el Sun Tzu, aparte de ser un tratado sobre cómo ha de pensar o cómo ha de conducirse un general que quiera alcanzar la victoria en una campaña, lo que subyace es una filosofía que puede emplearse a cualquier tipo de conflicto. Es decir, principios como el de conócete a ti mismo y conoce a tu rival o a tu enemigo, y de esa forma podrás alcanzar la victoria, pues eso es un principio que se puede aplicar no solamente en un conflicto militar o en una pelea, sino que se puede aplicar en muchos ámbitos de la vida. Totalmente. Pues bueno, Sí. Por eso decía que incluso en las partidas de póker se puede ver eso, ¿no? La gente se coloca gafas, se pone en una situación en la que el enemigo no te conozca qué te está pasando. Es decir, es que hay tantos elementos que son, como decía Masama, que son elementos que son tan obvios, pero que a veces no los tenemos en consideración. O sea, por como en el propio libro dice, porque sobreponderamos nuestras actitudes y infraponderamos las actitudes de los demás. Nos vemos superiores y decimos, bueno, vamos a ganar. Y eso no es así. Si el otro es más hábil, nos va a ganar en el wargame, en todo lo que creamos, ¿no? Es que yo soy un estratega de narices, ¿no? Y lo que sí me ha parecido súper interesante es como si ríes, Carlos, porque es verdad, es que es así. Pero me parece súper interesante lo que ha dicho Ziyuan, que es que, y es una cosa que yo no había planteado, pero me parece una fantástica observación, ¿no? Que es que la política china actualmente está en esa situación. Está en la situación de utilizar el arte de la guerra. Es decir, intenta ganar todas las situaciones sin enfrentarte. Colócate en su sitio, me adapto, ahora me voy a Sudamérica y les doy lo que ellos quieren, porque ellos quieren esto, yo me sitúo así, no me peleo con ellos, pero consigo lo que quiero.
ahora me voy a mi zona de influencia en Asia y hago lo que tengo que hacer. Que en España quieren coches, tranquilo, yo os llevo una fábrica de coches, ahora le voy a poner un nombre Ebro y se lo voy a poner, ¿que queréis una fábrica de baterías? No te preocupes, pues yo te hago una fábrica de baterías, porque yo lo que quiero al final es vender coches chinos en Europa. Y un poco adaptarte, escuchar, ver, pero es que me parece, lo que ha dicho Ziyuan, me ha parecido, o sea, una connotación que en mi ignorancia yo no me había dado cuenta, pero es que me parece que tienen el libro en la cabecera de la noche, o sea, de la cama, todos los políticos chinos, porque es que además queda así. No sé si estés de acuerdo, pero vamos. Sí. Y de hecho le va bien. Claro, va muy bien. Sí. Claro. Una pregunta que me gustaría hacer a vosotros, relativo a nuestro hobby. Si fuera un diseñador de juegos, ¿qué juego queréis que diseñaría? Yo pienso que el de Leva Campaign, de Volco. Bueno, ahí no hay mucha información oculta, ¿eh? Ahí, bueno, salvo que juegues con las pantallitas esas. Exactamente. No hay mucha información oculta en el que la logística es lo importante, Carlos. La logística es importante y el combatir es el último recurso. La logística. En el capítulo que habla de la logística, lo que te viene a decir es eso, que la utilización de la fuerza militar siempre es destructiva, y lo ilustra muy bien, porque dice, cuando el ejército está cerca, se consumen todos los recursos que hay cerca. Cuando se va lejos, hay que enviárselos, y entonces pues hay que comprar todos los recursos y se encarecen los precios y tal. Y entonces, pase lo que pase, el mantener un ejército tanto cerca como lejos, como donde quiera que sea, resulta en último término dañino. O sea, lo que te viene a decir es que la utilización de la fuerza militar al final siempre es destructiva, tanto para uno mismo como lógicamente para el adversario. Y entonces, bueno, lo que dice es que quien ignora esto no sabe cómo utilizar el ejército para lograr la victoria, ni las ventajas concretas que ofrece un ejército. Pero tampoco te da una receta concreta de cómo ganar en cualquier situación, porque al final lo que te dice el libro es que tienes que conocer las circunstancias y tienes que conocerlas mejor que tu enemigo. Hay un momento en el que dice, aquel que hace los mejores cálculos obtendrá la victoria. Uh-huh. Y que hay gente pues que primero entra en la lucha y después quiere conseguir la victoria una vez que ya está dentro de la lucha. Y él dice que los buenos generales primero obtienen la victoria y después emprenden la lucha. Sí, exactamente, ¿vale? Eso es. Y claro, yo creo que eso son... Cuando leía eso, cuando leía casi la hoja de Excel que nos pone en el libro de cómo tener unos bueno, porque al final actualizado es una hoja de Excel, ¿no? Es decir, si en vez de hablar de caballos, hablar de infantería o de caballería, estás poniendo otro tipo de mecánica o de materiales, pues bueno, los números sean diferentes, pues una hoja de Excel, ¿no? Y yo pensaba, os prometo que pensaba en el concepto del préstamo y arriendo. O sea, la Segunda Guerra Mundial se da la vuelta por el préstamo y arriendo, es decir, porque la logística de un país que está no beligerante le está pasando, le está inyectando dinero en materiales a Rusia, y eso le permite aguantar el tirón inicial. ¿Por qué? ¿Y por qué pierden los alemanes? Pues porque no tienen la condición logística bien atada, y sus capacidades económicas se ven totalmente muertas, ¿no? Entonces, es que leyendo el libro, claro, supongo que cada uno en el periodo histórico que más le guste o que más le interese, pues te das cuenta, pues eso es lo mismo. ¿Qué pasó en el Imperio Romano? Que cuando el Excel no daba, pues se cayó. ¿Por qué? Pues porque no daba el Excel, porque no había para pagar a todo el mundo, porque no había... Sí, mientras que ibas aumentando tu red logística y cada vez y tenías más ingresos, pues bueno, sí, era una carrera hacia el infinito, pero llega un momento que cuando tienes para pagar, cuando la gente no puedes hacerle... tu logística no llega, pues se te cae. Se te cae porque hay otro que lo tiene más cerca y su logística le permite acabarte ganando, ¿no? Y es un hecho histórico, y la verdad, realmente me ha parecido un libro súper interesante. Yo a cualquiera que juega a Wargames o vamos a cualquiera le recomendaría la lectura, recomendar a cualquier persona, sí. Sí, o sea,
bueno. Entonces tú, el libro es recomendable, ¿no? Por lo que estoy escuchando, ¿no, Xavi? Sí, yo lo recomiendo. Llevo 2 de 2, ¿eh? Esto no va a pasar 3 de 3, no, porque Sapiens, lo sigo recomendando. Ahora me estoy leyendo el siguiente, ¿eh? De Sapiens. O sea, estaba combinando el arte de la guerra con el siguiente. Sí. Porque quiero llegar a Nexus. Me estoy leyendo este segundo y bueno, aunque ahora no estemos con este libro, pero es que el que me estoy leyendo ahora es un libro del 2014 que habla de inteligencia artificial. Para mí la inteligencia artificial llegó hace un par de años o 3, como mucho. Y este señor ya nos está hablando de esto hace 14 años, hay 10 años. Pues bueno, hay que darle el beneficio de la duda y llegar a Nexus a ver qué nos cuenta. Pero bueno, el arte de la guerra el arte de la guerra es un libro muy recomendable. Cualquiera que escuche este podcast, yo le recomendaría encarecidamente que lo lea, porque le va a servir en cualquier situación de la vida. No te metas en un follón si no vas a salir victorioso. No te metas en un follón si no vas a sacar nada. Igual hoy toca tirar para atrás, porque no todos los follones vas a ganar, por mucho que te creas. Sí o no. La historia de la humanidad hubiera cambiado mucho si se hubiera seguido esos preceptos, te digo. Desde luego. Sí. Bueno, pero el libro está escrito y lo podíamos haber leído todos antes. Seguro que si lo hubiéramos leído antes, algo también mejor nos hubiera ido. Seguramente. Muy Seguramente, bien. Sí. Pues gracias, Xavi, y gracias de nuevo a la historiadora Chen Xiyuan por darnos una visión tan completa de esta obra. En este episodio hemos visto cómo el arte de la guerra ha trascendido su época para convertirse en una guía de sabiduría universal, desde la antigua China hasta nuestras lecturas modernas. Sun Tzu sigue hablando, entre líneas, a quienes buscan comprender los conflictos y evitarlos. Nos despedimos por hoy, pero nos encontraremos pronto en otro viaje entre las páginas del tiempo. Hasta la próxima, lectoras y lectores.